Los socialistas solo aciertan cuando rectifican. La frase evidentemente no es nuestra, sino que pertenece a don Manuel Fraga Iribarne, casi nadie al aparato. ¿Ves, Pedro? Como cuando quieres puedes. Anuncia esta mañana en el Congreso Sánchez Castejón que los socialistas, vía decreto, les gusta mucho esto del decreto ley, ya sabéis, van a rebajar el precio del IVA, el IVA de la luz, de un 10 a un 5%, que es ni más ni menos que una de las primeras propuestas emanadas del nuevo equipo de dirección del Partido Popular, que lidera Alberto Núñez Feijóo y que llevó Javier Maroto hace 5 o 6 semanas aproximadamente en una sesión de control a la Cámara Alta, al Senado, y que fue despreciada por esa política tan sobrevalorada, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica, es decir, industria de toda la vida de Dios. Los socialistas sabéis que les encanta cambiar de nombre a los ministerios y vaciarlos de contenido, porque era, según Rivera, un poco más que una medida cosmética, que esto no iba a valer para nada, que los socialistas estaban en cosas mucho más sesudas y que ya ellos se iban a encargar de presentar un plan y articular una hoja de ruta seria y bien compuesta para aliviar a los españoles la carga que había supuesto en sus ya exiguas y exhaustas rentas, nóminas o ingresos mensuales el elevadísimo precio de la luz. Bueno, pues 6 semanas después, no es que tengan la desvergüenza, no tienen vergüenza ni la conocen, empezando por Sánchez Castejón y continuando por todo su equipo ministerial y todo su grupo parlamentario, de hacer la suya, de presentar vía decreto, como si se les hubiera ocurrido a ellos, esa rebaja del precio de la luz que le pedía el Partido Popular hace ni mes y medio, sino además insultar y despreciar a quienes han sido los inspiradores de esa propuesta. Es de aurora boreal lo de estos tíos. Menos mal que ya a los españoles, a la práctica totalidad de los españoles, se les ha acabado la paciencia y se han dado cuenta de que el emperador está desnudo. 5, casi 6 días después del brutal incendio de la Sierra de la Culebra, que se ha llevado por delante a media provincia, no a media provincia, pero a miles de hectáreas de mi querida Zamora, de mi querida, pobre, depauperada y olvidada Zamora, junto con Huesca, junto con Teruel, junto con Lugo, junto con tantas y tantas provincias de la España vacía o de la España vaciada, según lean ustedes a mi querido Sergio del Molino o no, va esta mañana Pedro Sánchez a Otero de Bodas, que es un pueblo del corazón de Sanabria, de esa maravillosa comarca sanabresa, pegada ya prácticamente a Galicia, frontera entre Castilla y Galicia, para ofrecerles 2 millones de euros. Hay que ser, en gallego dicen podre. Podre es miserable. No sé exactamente cómo traducírselo a ustedes en castellano. Hay que ser podre, hay que ser, sí, miserable, hay que ser rata, hay que ser avaro, hay que ser mezquino, para llegar a los zamoranos 5 o 6 días después como si fueran pobres, muertos de hambre, y decirles: os voy a dar 2 millones para que arregléis esto vuestro del fuego que os ha arrasado decenas, cientos de miles de hectáreas de una de las comarcas naturales más maravillosas de esta España nuestra. Claro, le han llamado de todo menos bonito, le han chillado lo que han querido y más, y poco me parece, porque Zamora, al igual que muchos otros puntos de nuestra querida y vieja España, es un lugar donde la gente, estoy haciendo un poco de patria chica en este editorial, hoy tocaba, habitualmente no me suelo poner tan intenso, pero hoy me parecía a mí bien el hacerlo. Zamora es un sitio donde la gente se viste por los pies y donde le han llamado al presidente del gobierno lo que le tenían que llamar. Le han dicho que se vaya a su casa, que se vaya a reírse de su señora o de quien le dé a él la gana, y que si les toma por imbéciles. No es que tome por idiotas a los zamoranos, ni tome por idiotas a los extremeños o a los madrileños o a quienes han podido sufrir una desgracia natural. Todavía está caliente la lava del volcán de La Palma. Es que toma por imbéciles, sigue tomando por imbéciles a todos los españoles. Afortunadamente, vuelvo a repetir, la gente ya se ha dado cuenta de que el emperador va desnudo y de que la nueva España, y lo lamento porque no sé si a todo el mundo le parece bien este titular, pero lo voy a reiterar hoy, la nueva España ya es imparable, la nueva España se abre paso. La España de la gestión, la España que prima mucho más en circunstancias tan difíciles como vivimos, por encima de las etiquetas ideológicas de socialdemócratas, de comunistas, de liberales, de conservadores, de salvapatrias, de hundepatrias y de la madre que parió a Panete. Lo que prima es la gestión y la eficacia, una administración correcta de los servicios públicos, que la sanidad funcione, que la educación funcione, que la gente tenga para comer y para llegar a fin de mes,
que la gente no pierda su puesto de trabajo, que tus hijos tengan una escolarización digna, que tengas libertad, en primer término, para elegir la escuela y el colegio y el tipo de educación que quieres para tus hijos. Todas esas cosas que desde un extremo, otro y el centro a veces, de las distintas ideologías, de las viejas, rancias y caducas ideologías, se tiende a despreciar. Como se tiende a despreciar también modelos como los de Alberto Núñez Feijóo, que inciden, insisto, en circunstancias tan difíciles como las que atravesamos, en que lo que importa ahora mismo es sacar a España de una de las crisis económicas más terribles que ha tenido en los últimos siglos. Arrancamos ya el desarrollo informativo de estos asuntos y de otros, y lo hacemos con nuestra buena amiga Ángeles Ribes, que es concejala no adscrita, ya la conocéis bien, todos los espectadores de Periodista Digital y de La Retaguardia y del Campanazo. Concejala no adscrita, digo, del Ayuntamiento de Lérida. Ángeles Ribes, muy buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues bueno, tengo un poco el síndrome de Cassandra, que es que al final yo ya venía desde hace mucho tiempo advirtiendo que el final de Ciudadanos se acercaba por las malas decisiones y por la mediocridad de muchos de sus dirigentes, y tristemente pues el tiempo y las elecciones me están dando la razón, así que con un sentimiento pues de tristeza, la verdad, de mucha tristeza, porque evidentemente ya sabéis todos que yo empecé a militar en Ciudadanos justo al inicio de todo, en 2006, a finales de 2006, justo después de que se hubiera entrado de una forma que yo creo que fue no solamente espectacular, sino que podríamos decir que hasta milagrosa, en un Parlamento de Cataluña que estaba tremendamente acotado y donde no cabía la más mínima posibilidad de una voz que se alzara de tal forma frente al separatismo, y se entró en noviembre de 2006 y yo en diciembre pues ya andaba afiliándome a ver qué podía hacer, qué granitos de arena podía aportar en mi tierra, en Lérida. Así es. Hay la percha informativa del día, por ir siguiendo una secuencia ordenada del debate, es, bueno, hemos conocido, esto no es nuevo, que, bueno, pues existiría una propuesta encima de la mesa de, pues casi de, por hablar en términos bursátiles, de OPA por absorción, ¿no?, del Partido Popular hacia Ciudadanos, hacia lo que queda de Ciudadanos, con la posibilidad de concurrir conjuntamente a las próximas elecciones municipales y autonómicas que tocarían en mayo del año que viene, es decir, quedan ya pues 10 meses, ¿no? 10 o 11 meses, están ahí a la vuelta de la esquina y es la próxima convocatoria electoral importante. Ojo que el figura no las haga coincidir con las generales, que podría ser perfectamente, si el desmoronamiento ya como el búnker, pues bueno, pues ya es inminente, más de lo que lo es todavía. Ciudadanos, como bien ha dicho Ángeles Ribes, fue un gran proyecto, fue un buen proyecto. Ella lo conoce desde el 2006. Yo empecé a tratar a Albert Rivera, pues no lo sé, en el 2009, en el 2010. Le hacía entrevistas en algún medio de comunicación ya desaparecido, cuando todavía estaba meditando a finales, septiembre, octubre del 2013. Alguna la colgué hace poco en mi tweetline, cuando meditaban dar el salto a Madrid. Ciudadanos fue un éxito espectacular. Pasaron, corrígeme si me equivoco, de 2 escaños en las primeras a 6 en las segundas autonómicas en las que concurrieron, a 9 en las siguientes, y luego ya en el 2015 os salisteis del mapa. Digo salisteis porque tú estabas allí. Ocuparon un espacio que había dejado huérfano el Partido Popular, y lo siento mucho por mi respetadísima Alicia Sánchez Camacho, diputada autonómica del Partido Popular hoy y buena amiga de mi amiga Almudena Negro y de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, bueno, como presidenta del Partido Popular de Cataluña, Josep Piqué, tipo al cual también tengo un aprecio personal fuera de lo común, porque conozco hace muchísimos años y sé que han trabajado y han luchado mucho, pero lo cierto es que desde que se fue Alejo Vidal Cuadras, pues muchos votantes tuvieron una sensación de orfandad y se refugiaron en Ciudadanos. Tocaron un cenit también a nivel nacional con esos 57 escaños, y luego, yo no sé si porque igual que Albert, le vimos hace unos días, por cierto, en la fiesta de un amigo común, él ya yo creo que está fuera completamente desvinculado de la política, nadie, por supuesto, ya yo creo que le pregunta por si quiere volver o si quiere dejar de volver, igual que Albert engrandeció el partido, pues él mismo, quizás por sus errores o por su mala, iba a decir, por no calibrar bien la aguja de marear, pues contribuyó a que se fuera quedando en la inanidad. Y hoy Inés Arrimadas, en los últimos tiempos, pues parece que no ha sido capaz de contener esa sangría. ¿Tiene alguna posibilidad, Ángeles, Ciudadanos, de sobrevivir o de seguir siendo útil al sistema? Te lo pregunto así de crudamente.
Mira, útil a fecha de hoy no lo es, ni eso ha quedado demostrado en todas las contiendas electorales a las que se ha presentado. El problema de Ciudadanos no es a partir de la gran debacle de 2019, sino que arrastra muchísimos problemas anteriores. Yo, de hecho, estaba en el comité ejecutivo en el momento en que se estaba barajando la posibilidad de hacer un salto a la política en toda España. Yo estaba de acuerdo con ese salto, de todos modos, porque creía que precisamente el mismo mensaje que estábamos llevando a cabo en el Parlamento de Cataluña, de regeneración de la vida democrática y de la vida pública, de acometer por fin las reformas necesarias que necesitaba España, y el poder ser una balanza, un equilibrio entre aquellos partidos más mayoritarios, pero que no alcanzaban mayorías absolutas y necesitaban de terceros para gobernar, pues yo pensaba que realmente un partido como Ciudadanos era necesario. No lo que están vendiendo ahora y lo que llevan vendiendo desde un tiempo a esta parte, que es ese concepto de somos los liberales, cuando allí de liberales, pues la verdad es que no está ni Mateo el de la guitarra. Yo en su momento pertenecía a la única corriente ideológica dentro del partido, que era la de liberales, y se la cargaron desde dentro. Y los actuales estatutos perpetrados a partir de 2017 en adelante prohíben tener corrientes ideológicas dentro del partido. Entonces, todos los errores estratégicos, comunicativos y de organización se llevan larvando desde hace mucho tiempo y al final lo que pasa es que estallan. ¿Y por qué estallan? Pues porque cuando tú eres capaz de generar unas expectativas y unas ilusiones muy altas y el electorado te da la capacidad, te lo pone en bandeja de plata y te dice, venga, te doy la capacidad de poderlas llevar a cabo y tú no lo haces, pues automáticamente el votante mira para otro lado porque se siente traicionado y se siente engañado. Y eso es lo que ha sucedido con Ciudadanos. ¿Puede sobrevivir? Yo lo de las refundaciones, si les llevan a cabo los mismos que han llevado al partido a la debacle, es imposible que sobreviva, es imposible que se refunde. Es que no es solamente la señora Arrimadas, es que son decenas de cargos orgánicos y de cargos públicos que lo único que han hecho ha sido seguir al pie de la letra las instrucciones que les daba la señora Arrimadas y sus pretorianos. Y por lo tanto, si no haces limpieza de todo el personal que ha estado aplaudiendo como palmeros decisiones absolutamente suicidas, como la de la moción de Murcia, campañas electorales que a veces rozaban el patetismo y sin embargo aquí no se asume ninguna responsabilidad y la única autocrítica que se hace es decir que nos hemos sabido comunicar bien, pero hemos hecho un trabajo de gestión excelente. Pues no. Qué aburrido estoy de escuchar desde hace 30 años ese rollo, ¿verdad, Ángeles? No, es que claro, somos estupendos. Lo escuché en UPyD y mira que quiero mucho a Rosa Díez, pero bueno, también ya desaparecida Rosa Díez del puente de mando de UPyD. Es que no hemos sabido comunicar bien y una cosa peor que terminaron diciendo los últimos dirigentes de UPyD, ya Rosa no estaba, es que los ciudadanos como que no están maduros para entender la excelencia de nuestro proyecto. Yo esto todavía no lo he oído en Ciudadanos, pero este es otro rollo, otro mantra muy habitual de cuando partidos no solo en España, sino en otros países de nuestro entorno, como se suele decir, fracasan también, ¿no? No, si los que no saben lo guays que somos son los ciudadanos. Oiga, los ciudadanos saben perfectamente lo que quieren y lo que no quieren. Mira, yo ese discurso, la actual dirigente y candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Lérida, creo que fue en las elecciones, pues probablemente a la Asamblea de Madrid, puso un tuit en el que dijo que España no se merecía un partido como Ciudadanos. Eso ya me llena con aquello de estupefacción. El problema es que, vamos a ver, a Ciudadanos se le ha ido vaciando poco a poco de todo tipo de pozo ideológico y de todo tipo de carga de nivel de proyecto. Entonces, se ha quedado en un discurso hueco, que lo pronuncian bien, que se lo aprenden, de argumentario, que se envía automáticamente de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba nunca llega absolutamente nada, y a todos aquellos que discrepábamos de este modelo y que hemos dicho abiertamente que es que se estaban cometiendo unos errores de estrategia tal que nos iban a llevar a todos a la desaparición, pues nos han aniquilado. A unos hemos ido por la vía de la expulsión mediante expedientes disciplinarios y otros simplemente se les ha hecho la vida imposible hasta que se han ido. Entonces, ahora mismo queda poco por salvar dentro de Ciudadanos. Yo no sé al final si se materializará esa
posible oferta por parte del Partido Popular, que yo creo que sería inteligente que otras formaciones, desde luego, fueran a buscar a aquellas personas más adecuadas y más preparadas, porque en Ciudadanos hay gente muy buena, y que sería una pena, sobre todo en pequeños municipios, en sitios donde de verdad es muy duro el trabajo de la política y muy poco recompensado, con unos sueldos que muchas veces son de miseria, porque es que la gente piensa que los políticos nos ganamos la vida con unos sueldos de impresión, pero eso es a niveles muy elevados. 4 a niveles muy elevados en Madrid, que te lo digan a ti en Lérida cada vez que bajas a la calle a hacer la compra o ir a tu trabajo, que llevas años dando la cara y jugándote el tipo, porque, bueno, pues tú eras, pues como en el País Vasco, ¿no? Una españolaza, una fascista, una tal y una no sé qué. En Lérida, que es territorio comanche, por ejemplo. Si es que te tengo y en delante. Los pueblecitos más pequeños, que aún son peores, porque lo mío al fin y al cabo es una capital, y dentro de lo que cabe pues hay un espectro muy amplio, pero hay sitios donde ha sido muy complicado ser de Ciudadanos o llevar la papeleta de Ciudadanos, y yo creo que sería inteligente que ese capital humano no se perdiera. A partir de ahí, es verdad que la situación, tal y como se plantea de cara a las próximas municipales, al menos aquí en Cataluña, que es de lo que yo puedo hablar, pues la situación va a ser muy compleja. Hay una fragmentación enorme de todo lo que es la oferta electoral. Va a haber para todos los gustos, todas las clases y todas las condiciones. Y lamentablemente el constitucionalismo como tal, ese aglutinio que consiguió Ciudadanos en 2007, pues se lo ha cargado. Se lo ha cargado. Entonces, y de hecho, se tendría que intentar recuperar. Claro, parte de la clave del éxito de Vox, y esto lo hemos hablado tú y yo, y bueno, aquí no somos de ningún partido, lo digo una noche más abundando para mayor escándalo de algunos de nuestros queridos amigos que nos honran con su atención todas las noches. Ni somos del PP, ni somos de Vox, ni somos de Ciudadanos. Aquí somos de nosotros mismos, de Periodista Digital y de la libertad y de contar las cosas como son, como pasan y como a nosotros nos parece que hay que analizarlas. Otro sí digo, 13 escaños en el Parlamento Autonómico catalán, en el Parlament de Cataluña, que tiene Vox. Buena parte de cuyos votantes provienen de Ciudadanos, buena parte de cuyos votantes provenían del Partido Popular. Y a Vox le está pasando ahora lo mismo que le pasaba, insisto, y aquí ni Ángeles Ribes ni yo vamos a sacar la bandera de Vox, que la saquen ellos mismos, oiga, los que estén en el partido, los que sean tal, porque no somos de Vox, ni somos tampoco anti-Vox, simplemente somos de nosotros mismos, ¿no? Y Ángeles Ribes es ahora concejala adscrita, yo soy un periodista independiente. Pero es muy complicado para ellos porque les apedrean en los actos públicos, en los pequeños municipios, como dice Ángeles, claro, como apedreaban hace 25 años a los del PP y como apedreaban hace 10, 12, 15 años a los de Ciudadanos. ¿Se van a multiplicar por 0, Ángeles, en las próximas municipales? Algo sacarán, evidentemente, porque siguen hay teniendo sitios implantación y gente muy buena, como tú dices, en los pueblos pequeños. Conocemos a Sí, por eso, a gente hay válida. sitios donde con pocos votos puedes conseguir una representación, pero es que va a ser una representación muy exigua y que además, lamentablemente, va a ser poco eficaz, porque pocos concejales en municipios muy pequeños y muy disgregados, sin un apoyo de aparato de partido que te pueda dotar, insisto, de un pozo ideológico, de unos medios para que tú puedas acceder a hacer conferencias, charlas, a dar visibilidad a todo lo que es tu proyecto, pues es muy difícil. Y en otros sitios sencillamente no se va a entrar. Y esos votos que va a rascar Ciudadanos, pero que van a ser absolutamente inservibles, como ha pasado en Andalucía, pues se quitarán de otras ofertas que probablemente, al menos, yo quiero creer que tendrán la intención de empezar a hacer los cambios necesarios en Cataluña y en el resto de España. Yo hoy soy tremendamente pesimista con el proyecto de Ciudadanos. Creo que todos los dirigentes, con Inés Arrimadas a la cabeza y de allí para abajo, todo el resto, están viviendo ahora mismo en una burbuja donde no son conscientes de la realidad, por mucho que digan que sí y por mucho que los batacazos se intenten pinchar esa burbuja, pero cuando el máximo discurso que se puede hacer es tenemos que refundar el partido porque los españoles nos demandan un proyecto liberal. No, perdonen, los españoles no demandan ni un proyecto ni liberal, ni un proyecto que sea conservador, ni un proyecto que sea comunista. No, los españoles lo que demandan son propuestas adecuadas para solucionarles los problemas. Ya está. Y ya está.
Es así de fácil. Tan sencillo Si como lo dije eso. yo el otro día. ¿Cuál es la clave del éxito de Moreno Bonilla? Pues la clave del éxito de Moreno Bonilla es, y tampoco somos del PP, lo digo porque me van a caer ahora un recua de otros 20 o 30 o 300 comentarios en YouTube, porque gracias a Dios y cada día tenemos más audiencia, ¿no? Y en algunos virales de cientos de miles. No soy del PP, digo, pero ¿por qué ha ganado Moreno Bonilla? Os lo dije el lunes. Gestión, gestión, gestión y gestión. La gente está hasta las narices, no voy a decir de salvapatrias, porque alguno va a pensar que siempre la cabra tira al monte, en este caso para meterme con ellos, que no es el caso, para criticar, ni comunistas, ni marxistas, ni conservadores, ni más liberales, ni menos liberales y tal. No, la gente lo que quiere es no perder su puesto de trabajo, tener unas condiciones dignas, escolarizar a sus hijos, que sus hijos tengan o tener libertad para decidir la educación de sus hijos, que les sobren 50 euros a fin de mes y que no que el día 18 o el día 11 de cada mes ya estén a dos velas, que es lo que está pasando, que la luz no se les dispare a 300, a 400, a 500 euros el megavatio hora. Podemos seguir ad infinitum. Eso es lo que quiere la gente, Ángeles. Gestión. Claro, claro. Esto que desprecian tanto algunos salvapatrias, depositarios de no sé qué esencias, despreciando esto de la gestión, ya estáis los liberales. Oiga, ¿y usted de qué come? Y a mí a patriota no me gana nadie. Y a defensor de la unidad de España no me gana nadie. Y a defensor de determinados valores y principios no me gana nadie en la nación más antigua de Europa. Pero hombre, pero hay que comer, ¿no? Y a la gente le gusta Correcto. que la administración funcione y que los servicios públicos sean eficientes y de calidad. La educación, la sanidad, no es un tópico, es la realidad, Ángeles. Propuestas concretas. La no seguridad, es difícil de entender, creo. la limpieza, es decir, hay que bajar Los municipios, la a limpieza, pie, muy bien. claro, pie de calle, hay que estar en la acera junto con el vecino y saber cuáles son los problemas que tienen el día a día. Y sus problemas no son entelequias extrañas acerca de si el Estado ha de ser más, menos intervencionista en función de... Vamos a ver. O sea, usted dígame qué es lo que va a hacer para solucionarme los problemas que tengo en este momento. Y si usted me va a dar las mismas soluciones que me llevan dando desde hace 25 años y que no funcionan, ¡pum! Voy a mirar para otro lado. Pues no le voto. O me quedo en casa o voto otra cosa. Claro, y luego la coherencia. Es decir, tú te presentas, como el caso de Ciudadanos, el gran éxito que tuvo en 2017, que arrastró voto de todas aquellas personas que durante muchos años no habían votado en elecciones autonómicas porque no encontraban partido que les representara. Y escuchan una serie de propuestas y un discurso muy desacomplejado en el cual dicen, no, o sea, vamos a llevar a cabo esta serie de cambios y de reformas. Claro, ganas las elecciones en votos, en escaños, y ni siquiera te presentas a una investidura diciendo que es que eso lo tiene que poner, que va a hacer el presidente del Parlamento y que a ti no te va a poner. Ya, pues me da igual. Presénteme usted su proyecto de presupuestos. Presénteme usted su proyecto de reforma de la sanidad pública catalana, que quiero saber cuál es. Presénteme usted su plan de infraestructuras. Es que no se hizo nada, nada. Y lo peor de todo, que cuando tú has llegado ahí, entre otras cosas, porque estás defendiendo el luchar a capa y espada por los derechos de aquellos ciudadanos que no son separatistas, que son castellano hablantes y que no tienen a nadie que les represente o que simplemente les da miedo el reivindicar sus derechos y decir, no, tranquilo, que yo estoy aquí y os voy a defender. Y lo primero que haces es pirarte hacia Madrid, porque es que en Madrid se vive muy tranquilo. Pues la incoherencia en política se paga muy cara. Tacticismo puro y duro. Dijimos en su día lo mismo de Mariano Rajoy, las cosas como son, que también pues declinó, no fue, se dio mus y no se presentó a la investidura y le dijo a su majestad el rey que corriera el turno, ¿no? En 2015. Es que ya hemos votado tantas veces en la última década que ya se nos montan unas con otros. Fue un gravísimo error. Vamos a ver lo que pasa con Ciudadanos. Estaría bien, bueno, pues que se quedaran pues como un grupo auténticamente liberal, pero claro, para eso tendrían que definir bien si son liberales, si son socialdemócratas, porque yo cada 8 meses veía un congreso extraordinario, una convención, y escuchaba una cosa. Ahora vamos a ser un poquito más liberales, ahora vamos a ser un poquito más socialdemócratas. Me recordaba un poco a Coco y Barrio Sésamo, lo digo con cariño, que nadie piense que estoy tratando de ridiculizar, sería absurdo. Hacer leña del árbol caído o de un partido que está en horas bajas y bueno, pues que a lo mejor puede resucitar o no, dependerá de sus dirigentes y del talento y de las decisiones estratégicas oportunas, pero parecía aquello de dentro, fuera, socialdemócratas, liberales y tal. Y pocas ideas concretas y mucha frase de calendario y de argumentario.
Veremos a ver qué pasa. Ángeles Ribes, gracias por haberme acompañado en los primeros minutos de esta retaguardia de esta noche, amiga. Cuídate y, como siempre, sabes que valoramos mucho tus opiniones. Hasta la próxima. Pues muchas gracias por invitarme, como siempre, y un abrazo muy fuerte a todos. Continuamos nuestra singladura informativa y de análisis en la retaguardia, en Periodista Digital, en esta noche de miércoles 22 de junio. Y lo hacemos ya con nuestro amigo y compañero Eric Encinas, desde Barcelona. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigo. Muy buenas noches, Eurico. Un placer, como siempre, subirme a la retaguardia. Eric, bueno, no voy a repetir el chiste porque luego me dicen que a veces rebasa un poquito la línea de la vulgaridad, ¿no? Esto de... Es como cuando quieres puedes. Pero Pedro Sánchez, ¿ves como cuando quieres puedes? Hace 5 o 6 semanas no más que el portavoz del Partido Popular en el Senado, perdón, el señor Javier Maroto, pues elevaba en presencia de la señora vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, y ministra, ahora la llaman para la transición ecológica, lo que toda la vida de Dios ha sido el Ministerio de Industria, pero bueno, a los socialistas les encanta cambiar de nombre a las cosas y vaciarlas de contenido ya de paso. La propuesta de que rebajaran el IVA de la luz, pues de un 10 a un 5%, básicamente porque era un dinero con el que el Gobierno no contaba, pues tenemos una inflación casi de 2 dígitos, tenemos una inflación que está en el 8 y pico, frisando el 9%, y ese es un dinero que básicamente a través de la imposición indirecta pues hace recaudar al Gobierno pues eso, un 10% más, un 9% más de los ingresos fiscales con los que contaba. El Partido Popular, ¿qué proponía? Revertir ese dinero a los ciudadanos y, entre otras medidas, la más importante, ya que es una de las cosas que más preocupan al respetable y con razón, es el disparatado precio de la luz, pues reducir el IVA de la luz. Teresa Rivera despreció directamente la propuesta del PP y al señor Maroto y habló de medidas cosméticas, bueno, como que eran cosillas sin importancia y que ellos, en fin, que déjennos ustedes a nosotros, los mayores, que somos los que sabemos de esto. Y llega esta mañana el figura, llega Pedro Sánchez, que de verdad no la tiene más dura, la cara, porque no se la pisa. Hay que tener cuajo, pero no para tener tan poca vergüenza ni conocerla como tiene este tío, sino para que haya todavía millones de personas que sigan creyendo las mentiras de este personaje. Se arroga la propuesta, dice que por decreto van a bajar el precio del IVA de un 10, o sea, el IVA de la luz, de un 10 a un 5%, y desprecia a la oposición, el Partido Popular incluido, pues como si se les hubiera ocurrido a ellos. Qué locura, Eric. ¿Por qué los socialistas solo aciertan cuando rectifican? Pues sí, Eurico, lo estabas diciendo muy bien en esta introducción que has hecho a esta rectificación que ha hecho después de que Javier Maroto les recomendara, pues para precisamente subsanar esa pobreza energética que hay ahora mismo en España debido al alto precio de la luz, que bajaran el IVA del 10 al 5, pues al final lo han hecho y es una medida realmente que va a tener una repercusión en la factura de la luz. Se calcula aproximadamente que se van a ahorrar los españoles de media unos 5 euros aproximadamente al mes. Es cierto que no es mucho, pero es evidente que no es una medida cosmética, como decía Teresa Rivera en su momento, hace un mes y pico, y lógicamente esta medida se da en un momento en que, como sabes, la inflación está por las nubes, además el precio de la luz en el mercado mayorista se encuentra a nivel récord desde otoño, entre 4 y 5 veces más que hace, desde en la última década. Por lo tanto, es lógico que estas medidas ayuden a que se abarate el precio de la luz, teniendo toda esta situación. Más aún cuando tenemos el problema que tenemos ahora mismo con Argelia, el riesgo de que se corte el suministro eléctrico, porque existe todavía a día de hoy, dadas las relaciones que tenemos. También la situación de Rusia con Ucrania y que nos afecta al aportar armas y, lógicamente, pues Rusia ya sabemos que también tiene esta relación ahora mismo con España, la relación que tiene, y por lo tanto dependemos también de fuera, ¿no? Del exterior, y es crucial que se hagan este tipo de medidas teniendo en cuenta que va a seguir aumentando el precio de la luz y la inflación va a seguir disparándose. Precisamente yo quería comentar en relación a la inflación
que alimentos tan básicos como el melón o la sandía ya se están convirtiendo en un artículos de lujo en el supermercado para los españoles, y corremos el riesgo, y se nos decía antes, hace unos meses se nos decía, conspiranoicos a los que informábamos de este tipo de informaciones, corre el riesgo de que haya desabastecimiento en los supermercados de alimentos tan básicos como el pollo. Es decir, y eso es muy grave, es muy grave. Está claro, desabastecimiento y de eso venimos alertando desde hace algunas semanas, pero no solamente de alimentos básicos, también, bueno, aquí hemos hablado ya con la doctora María Blanco, con Rafael Pampillón, con Salva Marín, con Javier Morillas y otros economistas del problema, bueno, pues de entre lo que nos viene de China, mejor dicho, lo que ya no nos viene con cuentagotas de China, desde semiconductores a casi cualquier tipo de manufacturas y, por supuesto, también, como dice Eric Encinas, los alimentos básicos. Eric, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña esta mañana, Gabriel Rufián, todas las noches le dedico, bueno, pues no es que le tenga yo mucha afectación al personaje, pero algunas veces, porque hace algunos comentarios que me hacen gracia, porque es más fino de lo que parece, y le tengo poca afición, que nadie piense que soy fan del artista, y otras veces, esta mañana le dice a Pedro Sánchez, el tío, le dice, la inflación nos puede acabar arrasando, presidente. Le ha venido a decir. No es literal, pero casi. Como si ellos, que llevan apoyando parlamentariamente casi 3 años a este gobierno, no tuvieran nada que ver. Nada que ver. Todo de cara a ese Consejo de Ministros, Eric, extraordinario, que van a celebrar el próximo sábado. Bueno, pues a mayor pompa y propaganda del régimen, de un régimen que se desmorona. Afortunadamente la vieja España se muere, y en el que pues aprobarán otro paquete, con perdón, de medidas para paliar, dicen, la guerra de Ucrania. Paquete, Pedro, el que los andaluces te meten. ¿Tú crees que nos sorprenderá el gobierno con alguna medida estrella? Con alguna, digo, que sea suya. Ya te digo yo que no lo espero, Bueno, porque la mayoría de las medidas que están adoptando son las que le ha propuesto en las últimas semanas el nuevo equipo del Partido Popular, el de Núñez Feijóo. claro, bueno, de hecho lo que da la sensación es que ahora parece que el gobierno de Sánchez va a empezar a tomar nota de las medidas que le estaba exigiendo, no todas, lógicamente, pero algunas de las medidas que le estaba exigiendo el Partido Popular, porque lo estamos viendo. Esta es una de las que estamos comentando hoy, ¿no? Esa reducción del IVA de la luz. Hay que recordar además que el 60% del precio de la luz son impuestos, y eso es muy significativo tenerlo presente, porque nos permite pues tener una idea clara de cómo está, de lo que comporta, de cómo está desengranado, ¿no?, el precio de la luz realmente, y de cómo se podría reducir también, reduciendo otros impuestos también que están vinculados a la luz, ¿no? Pero bueno, es evidente que yo creo que va a seguir esa línea. Pedro Sánchez va a intentar tomar alguna medida, yo creo, y las tiene ahora mismo en el Consejo de Ministros, ¿no? Está coordinando que llevar a cabo medidas de exigencias que le ha hecho el Partido Popular para, lógicamente, tapar pues la pérdida de votos que está teniendo, y también para intentar volver a captar ciertas pérdidas de votos que está teniendo, porque se está yendo abocado a un hundimiento brutal el Partido Socialista. Lo hemos visto en Andalucía, su peor resultado de la historia. La extrema izquierda ha tenido un resultado también muy, muy malo. También ha habido una abstención por parte del votante de izquierdas. Otros han votado a Vox o al Partido Popular, directamente socialistas, también exsocialistas han votado ahora al Partido Popular. Y por lo tanto, yo creo que el PSOE va a tomar esa serie de medidas. Incluso a lo mejor reduce en cierta manera algún gasto para dar una imagen de que, porque además es lo que le pide Bruselas. Es lo que hay que recordar, que tenemos un déficit público por las nubes también, y le han pedido un recorte de más de 15.000 millones de euros que tiene que hacer de donde pueda. Tenemos un déficit ya de un 5,6, de eso estimaban nuestros amigos del Consejo General de Economistas, mentes tan eminentes como Salva Marín, que ha estado alguna vez aquí con nosotros, o Gregorio Izquierdo, que le traeremos en las próximas semanas, aparte, insisto, de La Calle, de Blanco o de Morillas, y una deuda pública entre el 116 y el 120%. Y, claro, parte de los fondos están condicionados a eso, a que reduzcamos el gasto, que es una cosa que hasta anteayer los socialistas se negaban a hacer. ¿Y sabes qué les va a pasar, Eric? Afortunadamente,
simplemente, que lo van a tener que hacer, lo va a tener que hacer que en imágenes de archivo están ustedes viendo con Chiqui Montero entrando al Congreso de los Diputados, lo va a tener que hacer como lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero en un fin de semana. Bastó que le llamara Barack Obama y Angela Merkel, en aquella época, los dos tíos que mandaban en el mundo, las dos personas que mandaban en el mundo, para que en 48 horas Zapatero abjurara de toda esa esencia, de toda esa caspa ideológica del socialismo. A ver si, bueno, ojalá se fuera antes, Eric, y si no se va antes, pues va a tener que reducir brutalmente ese gasto sí o sí, ese es el punto. Sí, no, lógicamente va a tener al final que in extremis, como bien has dicho, aplicar toda una serie de medidas para reducir el gasto público, que incluyen desde luego recortar por los tantos chiringuitos que ha montado este gobierno socialcomunista, ¿no? Y lo que cuesta, ¿no? Además, el gran coste que tienen y lo va a tener que hacer al final in extremis. Ya, como bien has dicho, en su momento fue Barack Obama y Merkel, pues ahora será otro bueno, No, será el ahora organismo será de Ursula von der Bruselas Leyen Ursula von der Leyen. y los que manejan, los que nos tienen que liberar la pasta en Sí, los lobbies. Bruselas, pues yo no sé, hombre, igual le venía bien hablar con Mario Draghi, a ver si aprende algo, hombre. Ojalá, ¿no? Incluso con Militón, que bueno, es un tío bastante más templado y con bastante más sentido común que él, que es el canciller alemán, el señor Scholz, que es socialdemócrata en teoría del SPD, aunque mantiene posiciones mucho más templadas y mucho más sensatas, y no seré yo quien defienda aquí a estas alturas la caspa socialdemócrata, pero claro, es que estos como ya no saben ni lo que son, no lo saben ni ellos, pues ahí los seguimos sufriendo. Muy rápidamente, Eric, cuéntame en un minuto, en 2 minutos, qué está pasando en tu comunidad. Seguimos a vueltas no solamente con la lengua y con el sistema educativo, sino con el estudio de la historia. ¿Qué pasa con la historia de los libros? Creo que es de segundo de bachillerato. ¿Qué está ocurriendo en Cataluña o qué va a ocurrir? Bueno, como sabes, el adoctrinamiento es una realidad. Un nuevo ejemplo ha sido los libros de texto que se preparan para segundo de bachillerato para septiembre. Es decir, ponen en evidencia que hay una España enemiga, es decir, buscan el enemigo, ¿no? Buscan crear un enemigo que es el resto de España, y así se refleja en los propios libros. Además, se critica a la monarquía abiertamente en los libros de texto, se le pone muy en cuestión. También no se hace hincapié en la Constitución, española que conforma el sistema este sistema. Y luego pues siguen en la línea de que Lluís Companys era un héroe en vez de decir que fue un golpista en la Segunda República y luego un genocida. Coño, y un o que genocida Rafael que firmó entre Casanova, 6.000 y 8.000 penas de muerte. Sí, perdona. efectivamente, y que hace poco precisamente varios catalanes en un monumento a Lluís Companys que hay en Lérida le pusieron un recordatorio de más de 80.000 muertos de catalanes en los que había pues, hombres, mujeres y niños. Y eso no se explica en los libros de texto. También se dice que Rafael de Casanova pues, era un patriota catalán en vez de decir que fue un patriota español que derramó orgulloso su sangre por España. Entonces, bueno, van en esa línea, cada vez hay más adoctrinamiento en los libros de texto, es lo que se ponía en evidencia hoy en varios artículos de prensa, en ABC también, en El Mundo, y es esa la línea, es decir, ya no solo les basta con un poco de adoctrinamiento, cada vez van a más, junto con la persecución al español en las aulas. Está claro. Eric Encinas, muchísimas gracias, amigo. Cuídate mucho y en los próximos días continuaremos con el foco puesto en la actualidad económica y en todo lo que está pasando en tu tierra, que es una parte indisoluble, les guste a estos payasos o no, de la nación española. Cuídate, Eric, y hasta la próxima. Un abrazo, Eurico, un abrazo. Invocamos ya la recta final de esta retaguardia en Periodista Digital Televisión y lo hacemos con nuestro buen amigo Carlos García, portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao. Carlos, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches. Pues estupendamente y como siempre, una vez más, estando contigo en tu programa y con tu audiencia, pues mucho mejor. Pues fenomenal. Oye, acabas de llegar de Bruselas, Carlos. Has estado ahí 36 horas, 48 horas. Cuéntame exactamente qué habéis hecho y en qué forma habéis homenajeado la figura del gran Gregorio Ordóñez. Pues mira, se ha presentado en el Parlamento Europeo, en Bruselas, la exposición Gregorio Ordóñez, La vida posible, que es la mayor exposición sobre la vida política, personal, su asesinato y su repercusión durante su labor política y posterior, del que fue en realidad
uno de los mayores valores políticos, no del PP en el País Vasco, sino del PP nacional, que llegó incluso a ganar las elecciones en una ciudad como San Sebastián, donde el nacionalismo en esa época pues era abrumador y donde el terrorismo campaba a sus anchas. Por lo tanto, fue un ejemplo de valor, de valentía y de además de trabajo con los ciudadanos de San Sebastián, que se lo valoraron dándole su voto. Y claro, pues ETA no podía permitir, no podía tolerar esos canallas que hubiese en San Sebastián un alcalde del Partido Popular, y a 6 meses de las elecciones municipales acabaron con su vida de forma cruel y miserable mientras comía con quien era en ese momento su secretaria, María San Gil. Y por lo tanto, pues fue un auténtico drama para el Partido Popular y yo creo que para la democracia en España. Ese es uno de los puntos de inflexión también de la organización terrorista ETA. Y por eso es tan importante el haberlo llevado al Parlamento Europeo. Esto se ha presentado en San Sebastián, ha estado en el Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria, ha estado en Madrid, y creemos que llevarlo y presentarlo en el Parlamento Europeo por su viuda, Ana Iríbar, es algo fundamental para que en toda Europa y en todo el mundo a nivel internacional se sepa que ETA era una banda de asesinos miserables, totalitarios, y no lo que algunos en algunos países fuera de España se piensan que era una lucha romántica y algo pues totalmente alejado de la realidad, que no es más que una banda de asesinos criminales totalitarios y que cegaron la vida cruelmente de Gregorio Ordóñez. Por eso es tan importante llevarlo al Parlamento Europeo, tenerlo en Bélgica, sin ir más lejos. Bélgica es uno de los países donde parte de su población pues considera a ETA una organización de lucha por la libertad, y cuando, no, insisto, no es más que una organización terrorista. Por eso es tan importante el haberlo presentado en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en el corazón de Europa, para que también en el resto de Europa y del mundo sepan la clase de criminales y asesinos que tenemos, y también quiénes son, quiénes les defienden, quiénes les representan, quiénes les justifican, como es Bildu en las instituciones. Lo dijo muy bien ayer nuestra querida Ana Iríbar, la viuda de Gregorio Ordóñez, con la que estuvimos apoyando en la presentación de esta exposición sobre Gregorio Ordóñez, y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta para que nadie piense que Bildu son un partido más o son un partido democrático, cuando no son más que, insisto, los representantes y los defensores de los terroristas en las instituciones, y eso hay que decirlo alto y claro, como ayer lo dijo Ana Iríbar, como lo digo yo y como muchos no nos vamos a cansar nunca de decirlo, y por desgracia, lamentablemente, esos son unos de los socios de este gobierno que, por cierto, ha dado la casualidad de que el día anterior de ir a Bruselas estuve en el homenaje a Eduardo Puelles, el policía nacional asesinado en Bilbao hace 13 años, y su hermano dijo algo muy claro el día antes de las propias elecciones en Andalucía. Pidió a los andaluces que hiciesen pagar muy caro a este gobierno y a Pedro Sánchez el pactar con quienes defienden y justifican a los asesinos de su hermano. Por lo tanto, eso es un mensaje que merece todo mi respeto y todo mi apoyo, viniendo de una víctima del terrorismo como es Josu Puelles, hermano de Eduardo Puelles, como ayer lo dijo Ana Iríbar, y como lo diremos alto y claro en los próximos días cuando conmemoremos el asesinato y el secuestro de nuestro compañero y amigo también, Miguel Ángel Blanco. Me acuerdo que la última vez que hablamos tú y yo, Carlos, fue el jueves o el viernes pasado aquí en la Retaguardia de Periodista Digital. Precisamente incidíamos en este aspecto, porque hablábamos también del aniversario del cruel y vil asesinato de Miguel Ángel Blanco, y luego yo titulé el programa, a raíz de nuestra conversación, que fue el leitmotiv que mantuve todo el programa, que los votantes socialistas en Andalucía y en todo el resto de España sepan y no olviden que si votan socialista, están votando a los socios parlamentarios y a los amigos y a los que justifican a los asesinos y a los nostálgicos de los asesinos de Miguel Ángel Blanco. Esto, a lo mejor hay gente que le puede seguir molestando, pero es la realidad, y como es la realidad hay que recordarlo. Gregorio Ordóñez era un tipo muy grande, era un tipo, no nos vamos a poner castizos, como digo yo, pero era un tipo que los tenía muy bien puestos, porque cuando el Partido Popular, esto es una frase que se ha aplicado en muchas ocasiones, sobre todo en la transición española, cuando el Partido Popular en el País Vasco cabían en un taxi, pues Gregorio Ordóñez era uno de los 3 o 4 valientes que aglutinaban ahí a la gente y que le echaban muchos arrestos, porque había que ser muy hombre para irte por esos pueblos del Goierri o por donde fuera, a hacer mítines y a dar la cara por el Partido Popular. El otro día, en una conversación con mi amigo Carlos García, hablando de otras cosas, pues recordábamos aquellos tiempos de Jaime Mayor, que venía de la UCD. La UCD desapareció en el País Vasco porque físicamente es que les mataron a todos.
es que les hicieron desaparecer a todos. El llorado Chus Viana, que falleció hace muchísimos años, el propio Jaime, mi buen amigo Javier Peón Torre, Fernando Maura, que hace algunos años terminó en Ciudadanos, era eurodiputado de Ciudadanos, y por supuesto Carlos Iturgaiz, el segundo o el tercer secretario general del PP vasco, y ahora de nuevo el responsable de los populares del País Vasco. El asesinato fue terrible, como acaba de recordar Carlos, estaba comiendo con la que era su secretaria, con María Sangil, enero de 1993, me acuerdo muy bien de aquel día, eran las 3:30, las 4 menos cuarto de la tarde, cuando nos llamaron a todos. 95, Eurico. 95. 95, perdóname, 95. ¿Sabes por qué me he ido al 93? Por el atentado No de José pasa María Aznar en Arturo Soria. 1995, perdóname, Carlos, cierto. Estaba comiendo y estaba él de espaldas y, claro, María Sangil estaba de cara y María sí vio a este miserable, a este hijo de Satanás, cómo entró y con la pistola pues le descerrajó dos tiros en la nuca a Gregorio Ordóñez. Hubo un antes y un después, tú lo has dicho, ¿verdad, Carlos? Fue uno de los principales puntos de inflexión de la banda criminal, aquel asesinato. Así es, eso a muchos nos hizo abrir los ojos. Yo, por desgracia, no llegué a conocerle, pero para mí siempre ha sido un referente todo lo que he conocido de Gregorio Ordóñez, sus intervenciones, sus discursos, su forma de actuar, su labor. Decía cosas que en esos momentos nadie decía. Y una de las imágenes pues, que refleja mejor la situación que se vivía en esa época, pues de plomo también, es el debate en la televisión pública vasca, en la que estaban 3 personas debatiendo. Estaba el señor Eguíbar, del PNV, el señor Buesa, del Partido Socialista, y el señor Gregorio Ordóñez, del Partido Popular. De aquellos 3, 2 fueron asesinados. Asesinados por los amigos de Eguíbar. De Eguíbar, Así que era Joseba Eguíbar, el portavoz clásico del PNV de aquellos años. Efectivamente, y Eguíbar hoy sigue diciendo perlas como que quien no sepa euskera no es vasco y barbaridades de ese calibre. Por desgracia, hablando ya de Eguíbar y del PNV, recientemente en Vitoria han rechazado el alcalde del PNV, aunque la mayoría de concejales ha votado a favor, es competencia del alcalde poner nombres a las calles. Y el Partido Popular hemos presentado una iniciativa para dedicar una calle en Vitoria a Miguel Ángel Blanco, ahora que se cumplen 25 años de su asesinato. Fue 2 años y poco después del asesinato de Gregorio Ordóñez, en el año 97. A él sí que le conocí y la verdad es que la reacción y la actitud del PNV rechazando el alcalde del PNV de Vitoria que se dedique una calle a Miguel Ángel Blanco es algo que la verdad no tiene ninguna justificación. Así es. Y el día 30, creo que es el día 30, Carlos, corrígeme si me equivoco, debatís exactamente este asunto en el Ayuntamiento de Bilbao. Tienes, Omar, siempre, ¿qué haría yo sin mi realizador? Tienes preparada ahí la imagen de parte de la propuesta de acuerdo, que ha sido, ahí está. O que será elevada a pleno, instar a la Junta de Gobierno local a colocar un monolito, escultura, placa o mural conmemorativo del 25 aniversario de la mayor manifestación en la historia de la villa de Bilbao y una de las mayores de la democracia en España, celebrada el 12 de julio de 1997, para exigir a la banda terrorista ETA la liberación del joven concejal del Partido Popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco Garrido, que se encontraba secuestrado y que finalmente fue asesinado vilmente al día siguiente, 13 de julio de 1997. El PNV ya sabemos que se va a oponer, ¿verdad, Carlos? Y yo te planteaba ya la semana pasada y te prometí seguir este asunto y de verdad que hay que seguirlo y denunciar lo que mucho me temo que va a pasar. ¿Qué van a hacer los concejales socialistas? Bueno, no tendrán narices de votar en contra, pero son capaces de abstenerse. Pues mira, esta iniciativa no sirve de excusa, la excusa que han utilizado en Vitoria para rechazarla, porque decían que dedicar a una víctima sí y a otras no, cuando todos sabemos que Miguel Ángel Blanco, además de ser un joven concejal del Partido Popular y una víctima del terrorismo, por supuesto que merece todo el reconocimiento, además de ser mi compañero y amigo, es además lo que le hicieron y lo que ocurrió y la respuesta de la sociedad ante ese crimen fue un punto de inflexión de la organización terrorista ETA y fue la primera vez que toda la sociedad vasca en su conjunto, que la inmensa mayoría y toda la sociedad española clamó contra ETA, clamó contra esos asesinos y por eso es tan importante recordar esa rebeldía democrática y de defensa de la libertad y defensa de la vida y de plantar cara a los asesinos, a los terroristas de ETA, de toda la sociedad y es lo que hemos pretendido con nuestra iniciativa. Además de recordar a Miguel Ángel Blanco, recordar a todas y cada una de las personas qué estaban haciendo aquellos días,
cómo salieron a la calle a manifestarse en toda España, pero en particular, en concreto, en Bilbao, que se produjo la mayor manifestación en toda la historia de la democracia de Bilbao y del País Vasco, con cerca de 500.000 de personas, teniendo en cuenta que Bilbao tiene 355.000 habitantes. Imagínense la auténtica avalancha de gente manifestándose por las calles de Bilbao, clamando por la vida y la libertad de mi compañero Miguel Ángel Blanco. Disculpa que todavía me emociono cuando lo recuerdo. Y esos asesinos pues no hicieron caso, y al día siguiente pues fue un día muy doloroso, y cuando tuvimos conocimiento de su asesinato, la verdad es que creo que no hay una sola persona en España con dignidad, no hay una sola buena persona que no recuerde ese momento de rabia, ese momento de dolor, y ese momento que no se lo podemos perdonar jamás a esa organización terrorista. Y por eso es tan importante que haya un recordatorio de esos días, de esa manifestación en Bilbao, de ese clamor de toda la sociedad por la libertad de Miguel Ángel Blanco, y por eso tengo esperanzas de que salga adelante en el Ayuntamiento de Bilbao, y en concreto pues es un mural, una escultura en uno de los lugares destacados por donde transcurrió aquella manifestación en Bilbao, insisto, en el que toda la sociedad, todos los demócratas clamábamos por la libertad y por la vida de mi compañero Miguel Ángel Blanco. Creo que es muy importante, por quienes estábamos allí, que no se olvide, por preservar la memoria, y también a su vez es muy importante por las nuevas generaciones y por todos esos jóvenes que no lo vivieron, pero que tienen que saberlo, tienen que conocerlo, y nadie puede hurtar esa verdad y esa memoria a las generaciones venideras, porque es fundamental precisamente para que no se vuelva a repetir y para que nunca jamás volvamos a padecer ese terror asesino que hemos padecido aquí durante más de medio siglo. Y insisto, espero que salga adelante en el próximo pleno del Ayuntamiento de Bilbao, y te agradezco mucho, Eurico, tu compromiso con dar voz a esta iniciativa, con hacer ese seguimiento y con presionar a los demás partidos del pleno del Ayuntamiento de Bilbao para que salga adelante, porque de lo contrario van a tener que dar muchas explicaciones, ya no políticas, sino también en el plano ético y moral. No quiero que hacerte pasar peor rato del que estás pasando, Carlos. Lo vamos a dejar aquí, y bueno, es que es lo mínimo que podemos hacer desde un medio de comunicación humilde, pero cuidado, con cientos de miles de visualizaciones. En fin, tampoco minimizamos nunca, y estamos muy orgullosos de nuestra potencia de disparo, porque somos libres y porque la gente así lo entiende y así lo aprecia, porque lo que escuchan aquí no lo escuchan en la mayoría de los medios generalistas. Estaremos muy pendientes, ¿no?, ya de lo que hagan los nacionalistas vascos, que están perdidos, y es la misma escoria ideológica que los etarras y los bildutarras y los podemitas, sino estaremos muy pendientes de lo que hagan los concejales socialistas, y lo contaremos la semana que viene. Carlos, te envío un abrazo muy fuerte. Cuídate y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Eurico. Un abrazo, Carlos. Gracias a todos vosotros por habernos acompañado. Ya veis cómo hemos terminado, ¿no?, recordando el vil asesinato de Miguel Ángel Blanco, y algo tan, bueno, lo menos que se puede hacer, ¿no?, para honrar su memoria y para honrar a su familia, que es colocarle una placa o un monolito, una estatua en Bilbao, conmemorando aquella tremenda manifestación de duelo y de rabia y de protesta de todos los vascos decentes contra estos salvajes, estos criminales de ultraizquierda, etarras, que siguen en las instituciones y que han dejado de matar porque el Partido Socialista les ha dado poder político. Vamos a repetir una y mil veces las cosas como son, y al que no le guste, pues tiene dos trabajos, y si no come una cena ese día, tiene tres. Han dejado de matar no porque ETA haya desaparecido. Se arrogan algunos listos o algunos sectarios ese mérito de que Zapatero y Rubalcaba, el desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba, terminaron con ETA. Es mentira. Con ETA, en todo caso, casi terminó la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia, porque ETA era algún día os prometo traer a alguien de los que sepa de verdad y los que quiera dar la cara de aquellos años para que os cuente lo que también hacían los servicios de inteligencia contra ETA, que durante 4 o 5 años tuvieron metido casi y sin casi hasta un chofer y un escolta personal de uno de los máximos, no quiero dar más pistas, dirigentes de la banda asesina, que era un hombre de los servicios de inteligencia, y estaba pegado a los talones de este miserable, de este hijo de Satanás, que era el responsable de lo que llamaban el aparato militar. ETA cayó gracias a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los servicios de inteligencia y a la presión de toda la sociedad española y de parte de la sociedad vasca, de los vascos de bien, que era una gran parte, pero no toda. También analizaremos algún día el comportamiento cobarde de una parte
ya veremos a ver si mayor o menor, de la sociedad vasca. Pero ETA nunca se ha disuelto. Y ETA dejó de matar hace 11, 12 o 13 años porque ya están las instituciones, porque llegó a gobernar el Ayuntamiento de San Sebastián, porque llegó a gobernar la Diputación Foral de Guipúzcoa y porque tiene poder, y porque tiene 5 o 6 escaños en Madrid, y porque tiene 21 escaños en la Cámara Vasca, es la segunda fuerza política. Por eso Podemos no se come nada en el País Vasco, porque todo el que va a votar a Podemos ya le vota a ETA, porque la gente prefiere el original, no la copia. Por eso ETA, dicen algunos, que ha desaparecido. Es mentira. Vamos a estar muy pendientes de lo que hagan, de ver si les blanquean del todo o solo un poquito los socialistas. Y lo vuelvo a repetir y con eso me despido. Los que sigan votando socialista están en su derecho, porque estamos en un país libre, dicen, pero que sepan que en parte están votando también a los amigos de los asesinos y de los nostálgicos del tiro en la nuca, a los amigos que acabaron con la vida del gran Gregorio Ordóñez y del pobre concejal, joven concejal del PP en el Ayuntamiento de Ermua, el gran Miguel Ángel Blanco Garrido. Gracias, hasta mañana y buenas noches.